Nunca pensé que la vida pudiera apagarse con tanta facilidad. Bastó un dolor agudo en el pecho, una sensación de vacío en los pulmones, y de pronto estaba rodeada de batas blancas, luces frías y el sonido metálico de las máquinas. Los médicos decían que estuve entre la vida y la muerte. Yo lo sentí, como si caminara sobre un hilo invisible, mirando hacia abajo un abismo oscuro. Esa noche, tendida en una cama de hospital, pensé en mi hija. Imaginé que abriría la puerta en cualquier momento, que correría hacia mí, que me tomaría la mano con lágrimas y me diría: «Mamá, no me dejes». Pero la puerta nunca se abrió. Pasaron las horas más largas de mi vida, y el único sonido que me acompañó fue el pitido constante del monitor cardíaco. Ninguna visita, ningún abrazo, ni siquiera una llamada. En esos momentos, uno descubre la crudeza de la soledad. Cuando por fin me dieron de alta, regresé a casa con el cuerpo debilitado, pero con la mente despierta, más lúcida que nunca. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Al día siguiente, la puerta sonó con insistencia. Era ella, mi hija, la misma que no se presentó en el hospital, estaba en mi sala, impecablemente vestida, con el cabello recogido y esa sonrisa que siempre usa cuando quiere conseguir algo. No me abrazó, no preguntó cómo me sentía. Sus primeras palabras fueron: «Mamá, necesito que me des dinero, es para la luna de miel». La escuché en silencio. Cada sílaba retumbaba en mi cabeza como un martillazo. Ni una sola pregunta por mi salud, ni una muestra de preocupación por la mujer que la trajo al mundo. Solo exigencia, solo ambición. Me quedé mirándola, observando cada gesto. Tenía la mirada impaciente, los brazos cruzados, como si estuviera hablando con una cajera de banco, no con su madre recién salida del hospital. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, pero también que una fuerza desconocida emergía de lo más profundo de mí. Me levanté con lentitud, caminé hasta el escritorio y saqué un sobre. Lo puse sobre la mesa y lo abrí despacio. Ella frunció el ceño, tal vez esperando billetes o un cheque, pero lo que saqué no fue dinero, fue el testamento. Lo desplegué con cuidado y señalé un párrafo subrayado. «¿Ves esto?», le dije con la voz baja pero firme. «Aquí dice tu nombre. Y también dice que estás tachada de mi fortuna». Ella parpadeó varias veces, incrédula. «¿Qué? ¿Me estás amenazando?», respondió con un tono que mezclaba rabia y sorpresa. La miré de frente, sin miedo, con una serenidad que jamás había sentido. «No te estoy amenazando, hija. Solo te muestro la realidad. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos». Su rostro cambió. Esa seguridad arrogante que traía al entrar se derrumbó en cuestión de segundos. Se quedó de pie, con la boca entreabierta, sin saber qué decir. Yo, mientras tanto, recordaba cada instante de mi vida. Los días en que trabajaba doble turno para pagarle la universidad, las noches de desvelo cuando tenía fiebre, las veces en que sacrificaba mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos. «No fuiste al hospital», le recordé. «No estuviste cuando más te necesité. Pero apareciste aquí al día siguiente, como si nada, solo para pedirme dinero. ¿Eso soy yo para ti? ¿Una billetera?». Ella apretó los labios. Intentó defenderse, pero lo único que logró fue tartamudear. «Yo estaba ocupada. No podía ir». «¿Ocupada?», la interrumpí. «¿Ocupada para acompañar a tu madre al borde de la muerte?». El silencio fue su única respuesta. Caminé hacia la ventana y miré la calle. La vida seguía igual allá afuera. Niños jugando, vecinos pasando, el ruido lejano de un vendedor ambulante. Y sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ese momento fue como abrir los ojos después de una larga ceguera. Por fin veía la verdad. Me giré hacia ella y añadí: «He pasado más de 60 años de mi vida creyendo que el amor de una madre es suficiente para garantizar gratitud. Estaba equivocada. El amor se entrega sin medida, pero no garantiza nada. Y tú me lo has demostrado». Ella dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y enojo. Quizás pensó que era un arrebato momentáneo, que en unos días lo olvidaría. No sabía que esta vez era distinto. Guardé el testamento de nuevo en el sobre, lo cerré con firmeza y lo puse en un cajón con llave. Me volví hacia ella y con una calma implacable dije:
Si algún día pensaste que podías vivir de lo que yo construí con sacrificio, estabas equivocada. No heredarás nada, hija, porque quien no sabe cuidar a su madre no merece nada de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor sincero, eran de frustración, de rabia contenida. No lloraba por mí, lloraba por el dinero perdido. Y esa fue la confirmación definitiva de lo que en el fondo siempre había temido, que para ella yo no era madre, solo un medio para obtener lo que deseaba. No le dije nada más. Caminé hacia mi cuarto y cerré la puerta, dejándola sola en la sala. Escuché cómo golpeó la mesa con la mano, cómo maldijo en voz baja y, finalmente, cómo se fue dando un portazo. Me senté en la cama, cansada pero tranquila. Había dado el primer paso, un paso que me dolía en el alma, pero que también me liberaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida, y supe que, aunque me esperaban días de dolor, también me aguardaba una verdad inevitable. La venganza, la justicia, vendría de mi mano. A veces cierro los ojos y vuelven los sonidos de la casa cuando ella era niña, el grito de la pava en la cocina, el roce de las cortinas al amanecer, el pequeño crujir de sus pies descalzos sobre el piso cuando corría a mi cama en busca de consuelo. Esos sonidos son un archivo sagrado en mi memoria, un contrapeso que todavía me obliga a preguntarme cómo se quebró aquello que un día fue tan claro y tierno. Mi hija no nació con una ambición que la explotara, nació con esa mejilla regordeta, con el mechón rebelde que siempre le caía sobre la frente, con la risa que llenaba la cocina hasta el techo. Yo la miraba y pensaba que no había mayor regalo en la vida que verla ser feliz. Recuerdo la primera vez que lloró de verdad, con esa rabia pequeña que solo los niños conocen. Tenía 5 años y se había lastimado la rodilla intentando subir la escalera vieja del patio. La miré. Le limpié la sangre con agua fría, le hice un vendaje imperfecto porque no conocía otra manera, y la escuché balbucear: «No pasa nada, mami, soy valiente». Me inventé un mundo de héroes para ella aquella noche y le juré que siempre estaría. Esos juramentos, hechos al borde de una cama infantil, me parecían promesas sencillas, del día a día. Iríamos tirando, con trabajo y con amor. No pensé que serían depositados en un contrato que alguien después podría romper con desdén. Criarla sola fue como aprender a bailar con una pierna menos. Cada movimiento exigía equilibrio y paciencia. Su padre se fue cuando ella tenía 2 años. No fue una muerte espectacular ni un adiós público. Fue una ausencia lenta, una puerta que dejó de abrirse y un silencio que llenó la casa. Me quedé con su pequeño cuerpo a cuestas y la responsabilidad de convertir la escasez en certezas. Trabajé en noches heladas en una fábrica de costura donde las máquinas sonaban como trenes lejanos. Mis manos olían a hilo y a detergente, y cuando volvía a casa, la veía dormida con el hocito apretado y pensaba que cualquier sacrificio valía si ella no conocía la sensación del abandono. Hubo inviernos en que no hubo suficiente para calefacción. Recuerdo ponerle mantas sobre las mantas y tapar los resquicios con trapos, inventando historias de dragones que no querían entrar en la casa. Le cociné sopas espesas con las pocas verduras del mercado y la engañé con cuentos sobre príncipes y viajeras que comían pan de oro, no porque quisiera mentirle, sino porque creía que la infancia debía guardarse intacta, que la pobreza no debía convertirse en su primer idioma. Cuando le entregué sus primeros zapatos nuevos, pagados con meses de ahorro y de renuncias, sus ojos se abrieron como 2 lunas y su sonrisa me llenó de esa sensación de triunfo que solo entiende quien ha renunciado a mucho. La educación fue mi obsesión silenciosa. Si había una forma de que ella tuviera opciones, era a través del estudio. Me hice amiga de los maestros, asistí a reuniones, cosí disfraces para obras escolares y vendí panes en las inmediaciones de la escuela para comprarle libros. Las noches en vela no eran dramáticas, eran tareas de cada día. Le practicaba las tablas de multiplicar, corregíamos redacciones a la luz de una lamparita, aprendíamos juntas a recitar poemas. A veces, cuando ella ya era adolescente, la veía cerrar el cuaderno con el ceño fruncido y pensaba en lo afortunada que era de tener la posibilidad de soñar. Creía que esos sueños nos unirían siempre. En la adolescencia empezó a mostrarse inquieta. No es raro. Todas las adolescentes lo están, buscando espejo en el mundo, pero su inquietud derivó pronto en una insatisfacción permanente. Quería más.
No en el sentido de amor, sino en el de objetos, de reconocimiento, de brillo. Empezó a fijarse en la ropa de sus compañeras, a preguntar por marcas, a suspirar por viajes que parecían imposibles. Yo intenté comprenderla, le ofrecía explicaciones, la escuchaba sin juzgar y la acompañaba en sus pequeños fracasos, pero sentí cómo se instalaba una grieta. Su mirada ya no era de niña que me buscaba por consuelo, sino de muchacha que calculaba lo que el mundo le ofrecía. Hubo una cena que aún me quema por dentro. La invité a casa después de un día larguísimo en la fábrica. Había conseguido algo de tiempo libre y quise hacer un gesto simple, preparar su plato favorito, un guiso que ella comía desde bebé. Serví la mesa con mimo, encendí la radio para que sonara su canción preferida, y cuando ella llegó, se sentó sin pensar en el aroma de la casa ni en las manos que lo habían hecho. Tomó el tenedor, probó, y con una mueca que todavía veo en sueños, masculló: «Es comida de pobre, mamá». No supe qué hacer. La palabra pobre cayó como una piedra. No le dije nada. Mis manos suspendieron el movimiento y por la noche lavé los platos con la mandíbula apretada. Esa noche me dolió más que cualquier golpe físico. Intenté, claro, dialogar. Le hablé desde la experiencia, de lo que cuesta mantener un hogar con dignidad, de la necesidad de ahorrar, de valorar. Le conté historias de mi propia madre, de cómo un plato caliente nació de manos que trabajaron sin descanso, pero las palabras parecían rebotar en un muro que ella ya había levantado. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a frecuentar lugares donde la gente lucía otra clase de seguridad y donde sus comentarios sobre la vida parecían encontrar eco. Conoció a su ahora prometido en uno de esos círculos, un hombre con sonrisa fácil, traje impecable y una manera de enaltecer lo superficial que a ella le sentó como vino nuevo. No quiero justificar. El cambio de mi hija no fue súbito, ni una traición consciente desde el primer día. Fue acumulación, una chispa aquí, una palabra allí, la constatación de que en otros lugares se vivía con menos esfuerzo y más brillo. Pero lo que más me duele es recordar la ingenuidad con que yo protegí su capacidad de elegir, sin imaginar que elegiría un camino que la alejara de su propia historia. Me pregunto a veces si en algún punto debería haber apretado, haber dicho no con más fuerza, haber mostrado que la dignidad no se compra ni se exhibe. Otras veces me consuelo. Hice lo mejor que pude con el poco pan que tenía y con la convicción de que el amor enseñaría más que el sermón. Ahora, enferma en la cama del hospital, juro que las imágenes vuelven como una película que se reproyecta. La recuerdo pequeña, pintando la cocina de colores imposibles. La recuerdo adolescente robando mi perfume en secreto para saber qué se siente. La recuerdo pidiéndome que la recogiera del colegio cuando una visita la había dejado sola. Cada recuerdo pesa y a la vez me nutre de razones para no dejar que la amargura me gane del todo, porque aun cuando ella me falló, sigue siendo mi hija, la que aprendió a pronunciar mis sílabas, la que hizo de mi cama su refugio por años. Esa contradicción es un latido constante en mi pecho. Por eso, cuando la vi aparecer en mi sala después del hospital, impecable y sin culpa, pidiendo dinero con una naturalidad que me sacudió, no solo vi a la mujer que se había vuelto egoísta, vi también a la niña que una vez confiaba en mis historias de dragones. Eso no excusa su pedido, pero explica la dualidad del dolor. Se me mezcla la rabia con una ternura melancólica que no me deja destruir lo que queda de amor. Lo que sí supe en ese instante fue que no podía seguir siendo la caja registradora de sus deseos. Había llegado el tiempo de poner un límite, de escribir con claridad lo que mi vida significaba y a quién se debía. Y si eso la sorprendía, era su problema. Yo, al menos, ya no iba a callar. Dicen que los hijos son como un campo sembrado. Lo que plantas en ellos florece, pero también hay semillas que llegan del viento, de otras manos, de otros mundos, y acaban brotando, aunque no quieras. Yo me esfuerzo en recordar cuándo fue que en mi hija comenzó a crecer la semilla de la ingratitud, pero es como buscar el instante exacto en que el agua se vuelve hielo. Pasa sin que lo notes, hasta que un día la frialdad te rodea por completo. Cuando era pequeña, sus ojos brillaban con cualquier cosa. Un caramelo envuelto en papel de colores, un vestido cosido por mí con retazos de tela, una muñeca que había encontrado en un mercado de segunda mano. Se abrazaba a mis piernas y me decía que era la madre más buena del mundo. Yo creía que ese amor sería eterno,
que lo simple bastaba para mantener encendido el fuego de la gratitud. Sin embargo, cuando alcanzó la adolescencia, algo cambió en ella, como si las risas inocentes se hubieran transformado en un gesto constante de insatisfacción. Recuerdo una tarde de verano, cuando apenas tenía 15 años. Yo había trabajado semanas enteras en la costura para poder comprarle un vestido. No era de marca, ni tenía adornos caros, pero estaba bien hecho, con una tela fresca y bonita que imaginé resaltaría su piel morena. Lo dejé cuidadosamente doblado sobre su cama con una nota escrita a mano: para que brilles como la estrella que eres. Esperé con ansias verla entrar, emocionarse, abrazarme como lo hacía cuando era niña, pero en cuanto lo levantó y vio la etiqueta sencilla, lo sostuvo con 2 dedos, como si estuviera sucio. ¿Esto es lo que me compras, mamá?, preguntó con desdén. Las demás tienen ropa de marca. ¿Por qué yo no? Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No supe qué responder. Me limité a sonreír débilmente, como si no me hubiera dolido, y le dije que no tenía el dinero para marcas, pero que ese vestido lo había elegido con amor. Ella bufó, lo tiró sobre la silla y salió de la habitación sin más. Esa noche lloré en silencio mientras recogía el vestido arrugado. Lo planché de nuevo y lo guardé en mi armario. Años más tarde aún seguía allí, intacto, como un testigo silencioso de la primera grieta entre nosotras. No fue un hecho aislado. Cada vez que yo intentaba darle algo, ella lo comparaba con lo que otros tenían. Si le servía un plato de guiso, me recordaba que en tal restaurante lo hacían mejor. Si le compraba zapatos sencillos, me decía que eran pasados de moda. Incluso cuando con sacrificio le regalé un cuaderno nuevo para sus estudios, lo miró con fastidio y lo dejó en un rincón, diciendo que sus compañeras tenían agendas de verdad, con tapas brillantes y stickers. Yo, que había dado todo lo que podía, empecé a sentir que no era suficiente ni como madre ni como mujer. Y ese sentimiento es de los más amargos que existen. Creer que tu amor y tu sacrificio no alcanzan, que siempre faltará algo, que nunca serás digna de agradecimiento. En aquellos años, la televisión, la publicidad y las redes comenzaban a ser un espejo cruel que mostraba un mundo lleno de lujos inalcanzables. Mi hija miraba esas imágenes como quien contempla una promesa, y en lugar de aprender a valorar lo que tenía, empezó a odiar lo que no tenía. Esa semilla de inconformidad germinaba con cada comparación, con cada amiga que mostraba un celular nuevo, con cada viaje que veía en las fotos de internet. Y aunque yo intentaba enseñarle que la felicidad no se mide en objetos, su mirada ya se había acostumbrado al brillo de lo ajeno. Nunca olvidaré una cena en particular. Yo había salido más temprano del trabajo y me sentí con fuerzas de preparar su comida favorita. Un guiso de lentejas con chorizo, espeso y caliente, que había cocinado para ella desde pequeña. Aromaticé la casa con especias, puse la mesa con el mantel más bonito que tenía, encendí una vela y la esperé con ilusión. Cuando llegó, dejó su bolso en el sofá, se sentó frente al plato, probó una cucharada y torció la boca. «Es comida de pobre, mamá», dijo con frialdad. El silencio que siguió fue brutal. Yo apenas podía respirar, tragué saliva, apreté los dientes y seguí comiendo como si nada. Pero dentro de mí algo se rompió. Esa frase fue como una bofetada invisible. Lavé los platos en silencio esa noche, con las lágrimas cayendo al agua jabonosa, preguntándome en qué momento mi hija había dejado de ver amor en mis manos para ver solo mis carencias. Los pequeños actos de ingratitud se convirtieron en costumbre. Ya no había gracias, ya no había abrazos, solo reclamos. Quería ropa más cara, quería un teléfono nuevo, quería fiestas grandes para sus cumpleaños. Y yo, agotada y con un salario que apenas alcanzaba, trataba de complacerla en lo posible, pensando que esa etapa pasaría. Creía que al madurar entendería mis sacrificios, pero con cada concesión, con cada regalo que conseguía dándole más de lo que tenía, la semilla de la ingratitud se fortalecía. Un día me atreví a confrontarla. «Hija, ¿no te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿No valoras las horas que paso trabajando para que no te falte nada?» Ella me miró con esa mezcla de arrogancia y cansancio que ya se había vuelto habitual. «Yo no te pedí que lo hicieras, mamá. Es tu obligación». Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Su obligación. Así me veía, como una obligación. No como la mujer que la había cargado en su vientre, no como la madre que había sangrado las manos para darle un techo,
sino como alguien que simplemente debía cumplir, sin derecho a esperar amor a cambio. Esa fue la confirmación de que lo que había germinado en ella no era un capricho adolescente, sino una semilla venenosa que había echado raíces profundas. Lo supe cuando empezó a traer amigas a casa, y frente a ellas se avergonzaba de mí. «No hagan caso al desorden, ya saben cómo es mi mamá», decía, mientras yo me esforzaba en servirles jugo y galletas. Sentí que me convertía en una extraña en mi propia casa, reducida a la figura de una sirvienta invisible. No sé en qué momento dejé de esperar su gratitud. Tal vez fue después de aquella frase en la cena, tal vez después de escuchar que era mi obligación. Lo cierto es que mi corazón se endureció poco a poco. Aprendí a callar, a tragar el dolor, a esconder mis lágrimas. Pero mientras lo hacía, también empecé a guardar memoria. Cada desprecio, cada humillación, cada mirada de superioridad, porque aunque ella pensaba que me olvidaba con facilidad, yo sabía que algún día esas memorias serían las piedras con las que construiría mi fortaleza. Y ese día llegó, en el hospital, cuando me vi entre la vida y la muerte y comprobé que no apareció, porque la semilla que llevaba dentro había dado ya sus frutos más crueles, la indiferencia absoluta hacia la mujer que le dio la vida. Siempre pensé que las malas compañías no se anuncian con tambores ni llegan con un cartel de advertencia. Se cuelan en la vida como una brisa ligera, disfrazadas de encanto, de novedad, de promesas. Así fue como aquel hombre apareció en el mundo de mi hija, con una sonrisa perfecta y un discurso preparado para halagarla en todo lo que yo no había podido darle. Su nombre era Javier, y desde la primera vez que lo vi, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No porque fuera violento ni grosero, sino porque en sus ojos había un brillo frío, calculador, el mismo que he visto en personas que no aman, sino que evalúan. Lo conocí un domingo, cuando ella lo trajo a casa con el pretexto de que me conociera. Yo había preparado un almuerzo sencillo, pollo al horno con papas y una ensalada fresca. Quería dar una buena impresión, no para agradarlo a él, sino porque para mí recibir en la mesa siempre fue un acto sagrado. Él llegó con un ramo de flores, sonriente, y me besó la mano como si fuera un caballero de película. Pero pronto entendí que su cortesía era un guión aprendido, no un gesto sincero. Durante la comida no apartó los ojos de mi vajilla vieja, ni de las cortinas descoloridas, ni de los muebles desgastados. Hacía comentarios amables, pero cada palabra llevaba la sutil carga de quien mide lo ajeno con desprecio. «Se nota que aquí todo es muy hogareño», dijo, alzando la copa de vino que yo había comprado con tanto esfuerzo. Mi hija rió como si aquello fuera un cumplido. Yo, en silencio, tragué el veneno escondido en la frase. Esa fue la primera señal. Él no necesitaba insultar para humillar, bastaba con envolver la crítica en papel dorado. Y mi hija, cegada por el brillo, lo recibía como un regalo. Con el tiempo, comprendí que Javier fue el agua que regó la semilla de la ingratitud que ya crecía en el corazón de mi hija. Si antes ella comparaba lo que yo podía darle con lo que tenían sus amigas, ahora tenía a su lado a un hombre que le susurraba al oído que merecía más, que estaba destinada a cosas grandes, que no debía conformarse con la vida simple que yo le ofrecía. Él no se lo decía una sola vez, lo repetía como una oración, hasta que se convirtió en verdad para ella. Yo lo veía con claridad, pero cada intento de advertencia era inútil. Una tarde, cuando ella regresó de un paseo con él, la esperé en la sala. Me armé de valor y le dije con calma: «Hija, quiero que tengas cuidado. No todos los que sonríen tienen buenas intenciones. Ese muchacho parece pensar más en el dinero que en ti». Ella se levantó de golpe, con los ojos encendidos. «¿Otra vez, mamá? ¿Siempre quieres ver lo malo en lo que me hace feliz? Tú nunca entiendes nada». Me dolió escucharla, porque hablaba como si yo fuera una enemiga y no la mujer que había pasado noches enteras velando sus fiebres. Pero entendí que Javier ya había levantado un muro entre nosotras. Él alimentaba su ambición, y ella lo defendía con uñas y dientes, como si protegerlo a él fuera una forma de protegerse a sí misma. Los meses siguientes fueron una sucesión de desplantes. Ella empezó a faltar a las cenas familiares, a desaparecer los fines de semana,
a volver a casa solo para pedir dinero con excusas diferentes, que si un vestido para una boda, que si un regalo para los padres de Javier, que si un viaje corto que necesitaban hacer para conocerse mejor. Yo la ayudaba como podía, pero cada vez con más rabia en el corazón. Sabía que ese dinero no iba solo a sus caprichos, sino también a los bolsillos de ese hombre que me miraba como si yo fuera un obstáculo a superar. Un día, por azar, escuché una conversación entre ellos. Ella hablaba por teléfono en su cuarto, creyendo que yo dormía. «No te preocupes, amor», decía ella. «Mi madre tiene ahorros. En cuanto nos casemos todo será más fácil. Tú sabes cómo es, siempre guarda dinero debajo del colchón, como buena vieja desconfiada». Sentí que me faltaba el aire, no solo porque me llamaba vieja desconfiada, sino porque la oí planear mi vida como si fuera un botín. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo y comprendí que Javier no solo era un hombre interesado, era un arquitecto de ambiciones, y lo peor es que mi hija había decidido ser su cómplice. Las señales eran cada vez más claras. Él empezó a decidir por ella, qué vestido debía comprar, qué restaurante visitar, qué amistades cultivar. Y ella lo seguía, fascinada, como quien sigue a un faro en la oscuridad. Yo sabía que no era amor lo que la unía a él, sino la ilusión de escalar peldaños sociales, de abandonar la vida sencilla que tanto despreciaba. Javier representaba la promesa de un futuro sin sacrificios, un futuro donde no tendría que recordar las manos agrietadas de su madre lavando ropa para pagarle los estudios. La semilla de la ingratitud, que ya estaba firmemente enraizada, encontró en Javier la luz y el agua que necesitaba para crecer hasta convertirse en un árbol venenoso. Yo lo veía, lo sabía, pero también aprendí algo, que el tiempo se encarga de mostrar la verdadera cara de quienes viven de apariencias, y en mi interior, aunque me dolía, empecé a preparar mi corazón para el momento en que mi hija descubriría la verdad por sí misma. A veces pienso que ese hombre fue un espejo que le mostró a mi hija lo peor de sí misma, y ella, en lugar de apartarse horrorizada, decidió abrazar ese reflejo. Desde entonces, mi relación con ella ya no fue de madre e hija, fue de dos mujeres separadas por un hombre que no nos unía, sino que nos enfrentaba. Yo no lo sabía en ese entonces, pero ese camino nos llevaría directo al día en que, recién salida del hospital, ella aparecería en mi casa no para cuidarme, sino para exigirme dinero. Y yo, con el alma rota, tendría que mostrarle el testamento y decirle las palabras más duras que una madre puede pronunciar. Estás tachada de mi fortuna. El cuerpo humano es frágil, mucho más de lo que queremos admitir. Una tarde cualquiera, mientras barría la cocina y acomodaba unos platos, un dolor seco me atravesó el pecho. No fue como los dolores comunes que se alivian con reposo. Fue un golpe repentino, una presión que me dejó sin aire. Sentí que la escoba se me escapaba de las manos y que el piso se deslizaba bajo mis pies. Apenas alcancé a sentarme en la silla antes de que la oscuridad me rodeara. Lo siguiente que recuerdo es la sirena lejana de una ambulancia y voces apuradas que me decían que resistiera. Cuando abrí los ojos, ya estaba en una cama de hospital, conectada a cables y rodeada de aparatos que pitaban sin descanso. El aire olía a desinfectante y a miedo. Un médico me explicó, con esa frialdad técnica que nunca disfraza del todo la gravedad, que había sufrido un episodio cardíaco y que habían logrado estabilizarme. Me quedé mirando el techo blanco, convencida de que había estado a un paso de la muerte. Lo primero que pensé fue en mi hija. Imaginé que al enterarse correría al hospital, que se sentaría a mi lado, que tomaría mi mano como cuando era niña y me diría que todo saldría bien. Pasaron las horas. Llegó la noche. La enfermera entraba cada tanto a revisar las máquinas, a tomarme la presión, a cambiar las bolsas de suero. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón saltaba con la esperanza de verla. Pero no apareció. No llegó en toda esa primera noche, ni en la segunda. Ni siquiera una llamada al hospital para preguntar cómo estaba. El teléfono en la mesa de noche permanecía en silencio, y en ese silencio encontré una verdad dolorosa. Estaba sola. La hija que tanto cuidé, la mujer por la que había dado todo, no consideraba necesario venir a verme cuando pendía entre la vida y la muerte. Esa soledad fue más cruel que el dolor físico. Recuerdo mirar las sombras que proyectaban las luces del pasillo en las paredes y pensar, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió romperme la espalda para darle un futuro si ahora ni siquiera se acerca a mi cama? Mis lágrimas caían sin control.
no de miedo a morir, sino de tristeza por descubrir que ya no ocupaba lugar en el corazón de mi propia hija. Las enfermeras trataban de consolarme. Una de ellas, una mujer joven con los ojos dulces, me dijo en voz baja: «No se aflija, señora. A veces los hijos no saben cómo reaccionar. Seguro la quiere, pero le cuesta demostrarlo». Sonreí, pero dentro de mí sabía que no era eso. Mi hija no había venido porque tenía otras prioridades. Su ausencia era un acto consciente, no un descuido. Esa noche, mientras escuchaba el pitido constante del monitor, me prometí algo. Si salía de esa cama, no volvería a ser la misma. Ya no iba a tolerar su indiferencia. Había llegado el momento de abrir los ojos y dejar de inventar excusas para justificar lo injustificable. Cuando finalmente me dieron de alta, volví a casa más débil físicamente, pero más fuerte en espíritu. Mi cuerpo cargaba las cicatrices de la enfermedad, pero mi alma llevaba otra marca, la certeza de que mi hija había fallado en la prueba más importante, porque el hospital no solo puso a prueba mi corazón, también puso a prueba el suyo, y ella lo reprobó con una indiferencia brutal. Lo irónico fue que, al día siguiente de mi regreso, apareció en mi sala. No traía flores, ni una palabra de consuelo, ni un abrazo de alivio. Llegó erguida, con un brillo de impaciencia en los ojos, y lo primero que dijo fue: «Mamá, necesito dinero. Es para la luna de miel». En ese momento, el dolor del hospital se transformó en algo distinto, en furia contenida, en dignidad herida que ya no estaba dispuesta a callar. La mujer que había estado entre la vida y la muerte solo unas horas antes fue capaz de levantarse con firmeza, abrir un cajón, sacar un sobre y mostrarle el testamento. «¿Ves esto?», le dije, con la voz más firme que pude. «Aquí dice tu nombre, y también dice que estás tachada de mi fortuna». Ella se quedó helada. Su rostro se tiñó de rabia y sorpresa, pero no de arrepentimiento. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil ni sola. Me sentí fuerte, porque tenía la verdad y la memoria de mis sacrificios como armas. El hospital me había mostrado la fragilidad de mi cuerpo. La indiferencia de mi hija me había mostrado la fragilidad de nuestro lazo. Pero mi decisión de no dejarme humillar más me reveló algo nuevo, que aún tenía el poder de decidir mi final, de escribir mi historia con la dignidad que siempre merecí. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, y aquella mañana fue uno de ellos. Yo apenas había regresado del hospital, todavía con el cuerpo adolorido y la piel pegada a los huesos por la debilidad. Caminaba despacio por la casa, apoyándome en los muebles, tratando de acostumbrarme a mi fragilidad, cuando de pronto escuché el timbre sonar con una insistencia impertinente. Me sobresalté, porque aún el corazón no había recuperado su ritmo normal y cualquier ruido fuerte me agitaba. Abrí la puerta y allí estaba ella, mi hija. Lucía impecable, con un vestido nuevo y el cabello perfectamente peinado. Parecía más lista para una fiesta que para visitar a una madre recién salida del hospital. No traía flores, ni una sonrisa de alivio, ni siquiera un «¿Cómo estás?». Apenas cruzó el umbral, lanzó la frase como una piedra: «Mamá, necesito que me des dinero. Es para la luna de miel». Me quedé mirándola sin decir palabra. Sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre mí. Esperaba, quizás ingenuamente, un abrazo, un gesto de ternura tardío, una disculpa por su ausencia en los días más oscuros de mi vida. Pero lo que encontré fue una exigencia fría, calculada, como si yo no fuera su madre, sino un cajero automático al que acudir cuando necesitaba efectivo. «¿Dinero?», pregunté, casi susurrando, como si necesitara confirmar lo que acababa de escuchar. «Sí, mamá», replicó con impaciencia. «Es importante. Nos vamos de viaje y no quiero que nos falte nada. Sabes que siempre soñé con una luna de miel en grande. Tú puedes ayudarme, ¿verdad?». La palabra «puedes» me atravesó como un dardo, porque claro que podía. Siempre pude. Pude coser hasta la madrugada para pagarle la escuela. Pude limpiar casas ajenas para comprarle ropa. Pude privarme de comida para que ella comiera mejor. Pude hacerlo todo, pero nunca me preguntó si quería o si era justo. Para ella, que yo pudiera equivalía a que debía. Inspiré profundo, sintiendo que el aire dolía en mis pulmones. Caminé lentamente hasta el escritorio, abrí el cajón y saqué un sobre manila que guardaba desde hacía meses.
Ella me miró con interés, creyendo que sacaría un fajo de billetes. La vi sonreír con avidez, como quien está a punto de recibir un premio. Pero lo que coloqué sobre la mesa no fue dinero, fue mi testamento. Lo desplegué con calma, como si el papel pesara toneladas. Lo extendí frente a ella y señalé con el dedo la línea donde aparecía su nombre. ¿Ves esto? Dije con voz grave, pero firme. Aquí estás mencionada, y también aquí, donde dice que estás tachada de mi fortuna. Su rostro pasó del desconcierto a la rabia en cuestión de segundos. ¿Cómo que tachada?, espetó, con un tono de indignación que me hizo estremecer. Tal como lo escuchas, ya no eres parte de mi herencia. Ella golpeó la mesa con la mano, como una niña caprichosa a la que se le niega un dulce. ¿Es una broma? No puedes hacerme esto, mamá. Soy tu hija. Lo sé. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Y precisamente porque eres mi hija, porque te parí y te crié, porque sé quién eres, lo hago. Quedó paralizada. Me miraba como si no me reconociera, como si frente a ella hubiera una desconocida. No fuiste al hospital, continué. Estuve entre la vida y la muerte, y no apareciste. No escuché tu voz, no vi tu rostro, no sentí tu mano, pero apenas regresé a casa, apareces exigiendo dinero. ¿Qué soy yo para ti? ¿Una billetera? Sus labios temblaron, pero no de culpa, sino de furia. Yo estaba ocupada, balbuceó. Tenía muchas cosas que organizar. La boda, los viajes. ¿Ocupada?, la interrumpí. Ocupada para acompañar a tu madre cuando agonizaba. Ocupada para darme una hora de tu tiempo. No, hija, no estabas ocupada, estabas ausente. Y la ausencia también habla, y grita más fuerte que las palabras. Ella intentó acercarse, poner cara de víctima, incluso se le humedecieron los ojos. Mamá, entiéndeme, yo solo quiero empezar mi vida bien. Tú deberías alegrarte de que me vaya a casar y de que tenga lo que merezco. ¿Lo que mereces?, repetí en un murmullo, dejándome caer en la silla porque las fuerzas me flaqueaban. Hija, la vida no te da lo que mereces porque lo exijas, sino lo que siembras con tus actos. ¿Y tú? ¿Lo que sembraste conmigo? Fue indiferencia. Su rostro se endureció. La máscara de ternura fingida se resquebrajó, y lo que vi fue pura codicia. «¿Entonces, no me darás nada?», preguntó con voz fría. «Nada», contesté, «porque quien no sabe cuidar a su madre no merece nada de ella». Se levantó de golpe, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me lanzó una mirada cargada de odio. «Te vas a arrepentir», dijo. El portazo resonó por toda la casa, y con él sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Ya no era solo el dolor de una madre decepcionada, era la certeza de que nuestra relación había llegado a un punto sin retorno. Me quedé sola, con el testamento sobre la mesa. Lo doblé con manos temblorosas y lo guardé de nuevo en el cajón, cerrándolo con llave. En ese instante, aunque me sentía frágil y cansada, supe que había recuperado una fuerza que creía perdida, la fuerza de poner límites. Y aunque me dolía como una herida abierta, también sentí una calma extraña, porque por primera vez en años había dicho lo que debía decir, sin miedo y sin excusas. La confrontación no resolvió nada. Ella se fue con más rabia que arrepentimiento, pero yo, en mi soledad, comprendí algo esencial. A veces, para salvarte, debes soltar incluso a quienes amas, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque fuera la furia de mi propia hija. Después de aquella confrontación, pensé que no volvería a verla en mucho tiempo. El portazo con el que se marchó parecía definitivo, como si hubiera cortado el lazo que nos unía. Pero me equivoqué. Apenas pasaron unos días cuando volvió a aparecer en mi puerta, esta vez con otro disfraz. Ya no traía la arrogancia del reclamo, sino la máscara del arrepentimiento. Golpeó suavemente, como quien teme interrumpir. Yo abrí con cautela, y allí estaba, con el rostro bañado en lágrimas, el maquillaje corrido y la voz temblorosa. «Mamá», susurró, «perdóname». La escuché con el corazón dividido. Una parte de mí, la madre que siempre soñó con un abrazo sincero, quiso creerle. Otra parte, endurecida por años de desplantes, reconoció en sus ojos el mismo brillo calculador que había visto antes. La dejé pasar. Se sentó en la sala, miró alrededor con gesto nervioso y de inmediato empezó a hablar. «Sé que me equivoqué, sé que debí ir al hospital, no sabes cuánto me arrepiento, pero estaba tan confundida, con tantas cosas encima.
dijo bajando la mirada. Me limité a escuchar sin interrumpir. Llevaba demasiado tiempo descifrando sus palabras para saber cuándo eran genuinas y cuándo eran un guión ensayado, y aquella súplica, con cada lágrima perfectamente colocada, sonaba más a estrategia que a dolor verdadero. «Te necesito, mamá», añadió, y entonces se inclinó hacia mí, tomó mis manos y las apretó. «No quiero perderte». Sentí su calor, pero también su falsedad. Aquella cercanía no tenía el peso del amor, sino la urgencia de alguien que teme perder un beneficio. «¿Y qué es exactamente lo que temes perder?», pregunté con voz firme, mirándola directo a los ojos. Se quedó en silencio unos segundos, lo suficiente para que su máscara se resquebrajara, y entonces lo dijo, casi en un suspiro: «Tu herencia». Ahí estaba, la verdad desnuda, sin adornos. Sus lágrimas se secaron de golpe. Su voz recuperó el tono práctico de siempre. No lloraba por mí, lloraba por el dinero que había visto escaparse entre mis manos cuando taché su nombre del testamento. «Hija», respondí, con la calma que da la certeza, «no estás aquí por mí, estás aquí por lo que crees que puedes sacar de mí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras? Que yo toda mi vida trabajé por amor, y tú solo sabes exigir por ambición». Ella intentó volver al papel de víctima. Se llevó las manos al rostro, gimió entre sollozos y repitió: «No digas eso, mamá, yo te quiero». Pero sus ojos, aunque húmedos, no reflejaban amor, reflejaban frustración. Me levanté despacio, porque aún me pesaba el cuerpo, y caminé hacia el cajón donde guardaba el testamento. Lo abrí y lo sostuve frente a ella. «Esto no es un juego. No habrá lágrimas que cambien mi decisión. Ya no te creo, hija». Y cuando el amor deja de confiar, se convierte en otra cosa, en distancia. Ella se puso de pie de golpe, cambiando el tono de suplicante a desafiante. «¿Vas a dejarme sin nada? ¿Después de todo lo que hice?», me gritó. «¿Después de todo lo que hiciste?», repliqué, sintiendo la sangre hervir. «Sí, hija, después de todo lo que hiciste, o más bien de todo lo que no hiciste. Me dejaste sola en el hospital. Me trataste como si fuera un estorbo, me usaste como un cajero, y ahora vienes a reclamar amor disfrazado de codicia». El silencio cayó como un martillo. Ella me miraba con rabia, respirando agitada. Por un instante pensé que se abalanzaría sobre mí, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me lanzó una frase envenenada: «Algún día te arrepentirás, mamá, te quedarás sola y me buscarás». La vi marcharse sin decir nada. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Sí, tal vez me quedaría sola, pero prefería esa soledad digna antes que compartir mi vida con la mentira. Comprendí en ese momento que mi hija ya no era la niña que crié, sino una mujer consumida por la ambición y manipulada por un prometido que reforzaba cada una de sus debilidades. Y yo, aunque la amaba, no podía seguir siendo cómplice de su falsedad. Esa visita me enseñó algo vital, que la ingratitud no se cura con lágrimas, y que a veces la máscara más cruel es la del arrepentimiento fingido. Me senté frente al testamento y con el corazón encogido pero firme, reafirmé mi decisión. Si antes había dudas, ahora no quedaba ninguna. Mi hija estaba tachada, no solo de mi fortuna, sino de la confianza que alguna vez deposité en ella. Y mientras la casa quedaba en silencio, supe que lo peor aún estaba por venir, porque las personas que viven de la codicia no se rinden, planean, buscan, manipulan, y yo debía estar lista para enfrentar el siguiente golpe. Después de aquella última visita, supe que mi hija no se rendiría. Podía leerlo en sus gestos, en el veneno de sus palabras, en el portazo con el que salió aquella tarde. No iba a aceptar un no como respuesta, y yo, aunque mi cuerpo seguía frágil después del hospital, aprendí a abrir más los ojos, a escuchar con atención, a desconfiar incluso de lo que parecía inocente. La confirmación de mis sospechas no tardó en llegar. Una vecina, Carmen, me llamó una mañana para advertirme. «¿Sabes, Rosario?», me dijo con la voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «El otro día pasé por el café de la esquina y vi a tu hija con su prometido. Estaban hablando fuerte, no se dieron cuenta de que yo estaba cerca. Ella decía que, si tú no soltabas el dinero, había maneras de forzarte». Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. Carmen no era de inventar chismes, la conocía de toda la vida,
y su voz temblaba de preocupación sincera. Le agradecí en silencio, pero colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Esa misma tarde, rebuscando entre papeles viejos, encontré una carta que había olvidado, un extracto bancario que había llegado semanas antes, abierto y arrugado. Al revisarlo, noté que faltaban movimientos, como si alguien hubiera intentado hacer transferencias desde mi cuenta sin mi autorización. No eran sumas grandes, pero sí constantes, como tanteando el terreno. Comprendí de inmediato. Alguien había usado mis datos, y no me costó imaginar quién podía tener acceso a ellos. La sospecha me llevó a observar más de cerca. Empecé a preguntar discretamente entre conocidos. Descubrí que mi hija había hablado con un notario del barrio, haciéndose pasar por representante de la familia. Le dijo que yo estaba muy enferma y que quizá pronto haría cambios en mis bienes. El notario, que también me conocía, no dio curso a nada, pero me lo comentó con tono de advertencia. Cuídese, Rosario. Su hija parece tener prisa. Prisa. Esa palabra me retumbó en los oídos. Mientras yo luchaba por recuperar la salud, ella ya planeaba cómo quedarse con lo que yo había construido con sangre y sudor. Y lo más cruel, ni siquiera disimulaba. Una noche, mientras acomodaba la cocina, escuché voces en la calle. Me asomé discretamente por la ventana. Allí estaban, mi hija y Javier, discutiendo a pocos metros de mi casa. Él le hablaba con tono severo. Si no consigues que tu madre firme, todo esto no tiene sentido. Necesitamos ese dinero. Tú misma dijiste que guardaba ahorros escondidos. Ella respondió con impaciencia. Ya lo intenté, Javier, pero es terca, aunque tal vez si la asustamos un poco, ceda. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Cerré la cortina y me quedé en la oscuridad, con las manos temblorosas. Ya no eran solo exigencias o reclamos, era una amenaza velada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, repasando cada momento de mi vida con ella. El amor que le di, las privaciones que soporté, las noches en vela cuidando sus fiebres. Todo eso reducido ahora a planes de manipulación y amenazas. Por primera vez sentí miedo, pero también una claridad absoluta. Ya no se trataba solo de defender mi dignidad, sino mi vida. Si eran capaces de conspirar tan abiertamente, ¿qué más podrían hacer? El amanecer me encontró cansada, pero con una decisión tomada. Ya no podía seguir ignorando lo evidente. Mi hija y su prometido habían cruzado una línea peligrosa, y si yo quería sobrevivir, debía prepararme para enfrentarlos. Ese mismo día pedí cita con mi abogado de confianza. Le conté todo, desde el testamento hasta las sospechas de robo y las amenazas veladas. Él me escuchó con atención, tomó notas y finalmente me dijo: «Señora, usted tiene que protegerse. No subestime lo que la codicia puede provocar en la gente. Vamos a reforzar el testamento, blindar sus cuentas y dejar constancia legal de que cualquier intento de manipulación será denunciado». Al salir de su oficina, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque no estaba sola en la batalla. Dolor porque jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que protegerme legalmente de mi propia hija. Mientras caminaba de regreso a casa, comprendí algo aterrador. El verdadero enemigo no era solo Javier, ese hombre que había sabido manipularla, sino también ella, que había permitido que la ambición apagara cualquier rastro de amor. Y en mi pecho, entre la tristeza y la rabia, empezó a germinar otra semilla, la de la venganza. El regreso de la oficina del abogado me dejó claro que la guerra ya había comenzado. No era una discusión familiar ni un simple desencuentro entre madre e hija. No, era un combate silencioso en el que se jugaba mi dignidad, mi seguridad y todo lo que había construido con mis manos. Y en esa batalla no podía permitirme la ingenuidad de seguir creyendo en un arrepentimiento que nunca llegaría. Durante días repasé cada palabra de mi abogado. No subestime lo que la codicia puede provocar en la gente. Esa advertencia me acompañaba incluso en sueños. Veía el rostro de mi hija, sonriente como cuando era niña, transformarse en el de una mujer fría, capaz de traicionar sin pestañear, y junto a ella, la sombra de Javier, el verdadero titiritero, guiándola con hilos invisibles. Decidí que no podía quedarme esperando a que ellos dieran el siguiente paso. Yo debía anticiparme. Primero, cerré todas mis cuentas secundarias y moví mis ahorros a un banco distinto, bajo estrictas medidas de seguridad.
Le pedí al abogado que me ayudara a registrar legalmente la propiedad de la casa, reforzando los papeles para que nadie pudiera falsificar firmas ni presionarme a ceder nada. Firmé documentos con testigos, sellé copias y guardé todo en una caja fuerte fuera de casa. En paralelo, me acerqué a personas de confianza, aquellas pocas amistades que aún permanecían a mi lado. Les conté parte de lo que estaba ocurriendo, no todo. La vergüenza todavía pesaba en mí, pero lo suficiente para que supieran que si algo me pasaba, no había sido un accidente. Fue doloroso reconocerlo en voz alta, pero necesario, porque la soledad era el terreno perfecto para que ellos actuaran, y yo no iba a darles esa ventaja. Mientras tanto, fingí normalidad. Cuando mi hija llamó por teléfono, respondí con voz cansada, como si nada hubiera cambiado. Incluso accedí a verla en un café unos días después para que creyera que aún me tenía bajo control. Pero cada palabra que intercambiamos la grabé en mi memoria, notando cómo evitaba mirarme directamente, cómo su discurso siempre giraba en torno al dinero, a los viajes, a los planes de boda. Era como si mi salud, mi vida entera, le resultaran un detalle irrelevante. Fue en esa reunión donde confirmé que Javier la estaba empujando más y más al abismo. Ella, entre sorbo y sorbo de café, dijo casi sin darse cuenta: Javier dice que, si tú no aflojas, la casa puede terminar igual en nuestras manos. Después de todo, no vas a vivir eternamente. Me quedé mirándola en silencio, con el corazón latiendo fuerte, pero sin mostrarlo. Sonreí débilmente y cambié de tema, como si no hubiera escuchado. Por dentro, sin embargo, entendí que ya habían cruzado la última frontera. Estaban dispuestos a esperar mi muerte, incluso a provocarla, con tal de quedarse con lo que no les correspondía. Aquella noche no dormí. Me senté frente al espejo y me hablé a mí misma como no lo hacía desde hacía años. Rosario, me dije, ya no se trata de salvar lo que tienes, sino de salvarte a ti misma. Y si ellos no tuvieron compasión contigo, tú tampoco la tendrás cuando llegue la hora de dar tu golpe. Así nació mi estrategia. No iba a huir ni a esconderme. No iba a permitir que me vieran como una anciana débil que podían manipular. Iba a usar sus propias armas, la sorpresa, el engaño, la paciencia. Y con la ayuda de mi abogado, empecé a diseñar un plan que no solo protegería mis bienes, sino que revelaría al mundo quiénes eran en realidad mi hija y ese hombre que la había corrompido. Mientras ellos creían que yo era una presa fácil, yo aprendía a convertirme en cazadora. Y lo que planeaba, cuando finalmente se ejecutara, no solo los dejaría sin herencia, los dejaría marcados para siempre. Elegí el día con la misma precisión que una cirujana elige el bisturí. Sabía que la verdad, puesta frente a los ojos ajenos en el momento exacto, tiene una fuerza que no admite réplicas. Por eso invité a mi hija y a Javier a lo que ella creyó sería una reunión familiar de despedida de soltera en la casa de una prima. Les dije que quería verlos felices antes de la boda. Era la excusa perfecta. No sospecharon nada. La codicia ciega y la confianza en lo fácil siempre es su peor enemigo. Cuando llegaron, radiantes y seguros, mi corazón latía con la cadencia de una hora anunciada. Les sonreí con la calma de quien oculta un secreto con paciencia. En la sala estaban el notario que me apoyaba, dos amigas fieles que habían jurado no traicionarme, el abogado y un par de vecinos que conocían la historia. Todo estaba dispuesto para que la verdad tuviera testigos imparciales. Puse sobre la mesa tazas de té, servilletas y dejé un sobre en un lugar visible. Dentro llevaba la documentación que demostraba cada mentira, cada transferencia, cada intento de suplantación de mi firma. Mi hija habló de planes, de vestidos, de corbatas. Javier sonreía con esa arrogancia de quien cree que nada puede tocarle. Fue entonces cuando dije que quería hablar. El murmullo se cortó como si alguien hubiera pasado la mano por una lámpara, apagándola. Me levanté, me acerqué al centro y pedí que me escucharan. No temblé. No había en mí miedo, había verdad. Saqué el dossier y lo abrí. Saqué los extractos bancarios, las copias del notario, la grabación de la conversación que Carmen había escuchado desde la calle, la transcripción de mensajes donde hablaban de hacerla ceder. Puse cada cosa sobre la mesa y expliqué con voz firme cómo habían intentado arrancarme la casa,
cómo habían tanteado mis cuentas y cómo pensaban forzarme con artimañas si yo no cedía. Mostré la carta del notario que demostraba que había intentos de poderes falsos y las transferencias hacia la cuenta benéfica de Javier. O eso creímos hasta que comprobamos que era de su empresa fantasma. La expresión de mi hija fue cambiando, de sorpresa a incredulidad, de incredulidad a furia, y esa furia, en cuanto notó que había testigos, se volvió teatral. Javier intentó tomar la palabra para desmentir, para minimizar, pero el notario habló primero. Explicó que ya había dejado constancia y que, ante la evidencia, ratificaba la autenticidad de las pruebas. Mi abogado, con voz medida, dijo que había interpuesto ya las denuncias pertinentes y que, por orden judicial, se procedería a bloquear cuentas hasta comprobar responsabilidades. Fue un golpe seco. Vi cómo el color se le iba a la cara de mi hija. Vi a Javier masticar aire como quien intenta tragar una mentira demasiado grande. La vecina Carmen contó lo que había oído en la calle. Otra testigo corroboró haber visto a Javier acceder a mis papeles durante una cena. Cada declaración era una baldosa del camino que los llevaba a la exposición total. Mi hija gritó. Llamaba a mi deslealtad, me acusaba de invadir su privacidad, de manipular su vida. Pero la gente que estaba allí no veía a la hija que yo había criado. Veía documentos, fechas, firmas que no coincidían, transferencias registradas. Un oficial, que casualmente estaba presente por la denuncia previa, me pidió paciencia y mostró la orden de bloqueo. Javier fue esposado con manos que no sabían otra vida que la de aparentar. Mi hija se desplomó, acusándome entre sollozos de haberla destruido. La ironía dolía. La destruía mi propia ambición disfrazada de amor. Mientras se la llevaban, la casa entera quedó en un silencio pesado. No hubo gritos triunfales de mi parte. No era esa mi venganza. Me acerqué a la ventana y observé cómo se alejaban, pequeños por primera vez. Sentí un vacío extraño. La justicia había ido más rápido que el perdón. Sabía que las heridas no cerraban con un arresto, pero también supe que nadie volvería a rozarme con la misma impunidad. Esa noche dormí sin prisas, no por placer, sino porque por primera vez desde el hospital me sentía protegida por algo que no era mi fuerza física, la verdad. Y supe, con una claridad que templó mi alma, que el último capítulo debía escribirse con calma. La venganza había llegado a su clímax. Lo que faltaba sería decidir si en el final habría perdón o solo la paz de quien recuperó lo suyo. El eco de aquella tarde aún retumbaba en las paredes de mi casa. El portazo de mi hija, los gritos, las pruebas sobre la mesa, la humillación pública, todo había quedado marcado como cicatrices invisibles. Yo, sin embargo, me sentía distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no era la madre que callaba ni la mujer que sufría en silencio. Era alguien que había recuperado su voz y su poder. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia de la denuncia y el arresto de Javier corrió como pólvora en el barrio. La gente me miraba con mezcla de compasión y respeto, y muchos se acercaban a darme palabras de aliento. Yo respondía con gratitud, aunque en mi interior reinaba un silencio profundo. No celebraba la desgracia de mi hija, pero tampoco lloraba por ella. Simplemente aceptaba lo inevitable. Había elegido un camino distinto, y ese camino la había llevado a la ruina. Una tarde recibí una carta. Era de ella. Me pedía perdón entre líneas, pero no había sinceridad en esas palabras. Sonaban más a una súplica desesperada que a un arrepentimiento real. Me decía que yo había sido injusta, que no la entendía, que había actuado bajo la influencia de Javier. Decía que todavía era joven, que merecía una segunda oportunidad. Leí la carta varias veces y la guardé en un cajón sin responder, porque comprendí que las palabras escritas no cambian lo que ya está tatuado en los actos. Con el tiempo, la rabia dio paso a una calma serena. Aprendí a ocupar mis días en mí misma, a cuidar mi jardín, a preparar comidas solo para mí, a leer sin prisa. Redescubrí la belleza de la soledad, no como castigo, sino como espacio de libertad. Entendí que a veces la vida te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para mostrarte que eres más fuerte de lo que creías. Mucha gente me preguntaba si me arrepentía de haber tachado su nombre del testamento. Yo respondía siempre lo mismo: no me arrepiento, porque una herencia no se trata de dinero, se trata de valores.
Y quien no supo valorar a su madre en vida, no merece quedarse con nada cuando ella ya no esté. La última vez que la vi fue en el juzgado, de lejos, cuando acudió a declarar. Nuestras miradas se cruzaron apenas unos segundos. La suya estaba llena de reproches, la mía de tristeza. No hubo abrazos ni palabras. Fue un adiós silencioso, quizá definitivo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la paz de mi sala, levanto la taza de café que me acompaña cada mañana. Esa misma taza que un día me regaló mi hijo con desprecio, diciendo que era lo que merecía. La sostengo en mis manos y sonrío, porque al final fue un símbolo de algo más grande. Mi resistencia. He perdido a una hija, sí, pero he recuperado algo que creí perdido, el respeto por mí misma, y en ese respeto encontré la venganza más justa y el final más digno. A veces, la vida no te da el final que soñaste, pero te da el final que necesitas. Y yo necesitaba aprender a soltar. Mi hija eligió su camino, y yo elegí el mío. Y aunque nuestros destinos se separaron, sé que mi historia servirá de advertencia. Nunca subestimen el valor de una madre. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Cada día encontrarás nuevas historias llenas de emoción, drama y enseñanzas que llegan al corazón.